Habla de Pick of Combat. Y el video de Pick of Combat, ¿cuándo vas a hablar de Pick of Combat? Ya salió, ¿dónde está el video? Vengo hablando de Devil May Cry Pick of Combat desde el 2019, cuando era exclusivo para China, y el año pasado, que llegó oficialmente a Occidente, los desarrolladores nos decían: This closed beta is more about if you send us feedback, we change the game. Al mismo tiempo que confesaban en el chat privado de los moderadores del Discord oficial que en realidad les importaba una mierda la comunidad y que solo apuntaban al público casual. O sea, digamos, en ese momento me di cuenta de que esto iba a ser un desastre y me animé a hablar de ello. Hablamos de que en esa época la gente tenía bastantes expectativas y era difícil abordar una crítica al juego sin que te tacharan de hater, porque en ese momento no pasaba que veías funa tras funa tras funa en Twitter. Y en ese video que hice no les dije que no lo jugaran, pero los advertí y es a lo que me dediqué durante todo el año, porque ese video fue solo la punta del iceberg, que como dato curioso, apenas lo publiqué me pasó algo que nunca me había pasado, y es que uno de los admins me escribió y me dijo: ¿por qué crees que te meterías en problemas por dar tu opinión? ¿O acaso existe la remota posibilidad de que eso suceda? Yo todavía no sé cómo interpretar eso. La mitad de la gente con la que compartí esta captura me dice que es una amenaza pasivo-agresiva y la otra mitad me dicen que los desarrolladores simplemente son imbéciles. Y a mí ya no me sorprende nada. Hablamos de que los desarrolladores pretendían asignar como moderador en su Discord a un osito cariñoso, ustedes me entienden. Acá está la captura de cuando le ofrecieron el puesto a este elemento que se amancijaba el Banana Breaker con el Sweet Surrender pensando en las féminas del servidor. Chicas que se tenían que hacer pasar por hombres para sacarse a este tipo de encima. Chicas menores de edad. Cuando increpé al desarrollador que le ofreció el puesto al peje lagarto este, le dije: che, ¿qué onda esto? Por ahí me estoy confundiendo, pero ¿qué onda esto? La respuesta básicamente fue: el tipo era una máquina de generar rating y mantenía el Discord activo, por eso le ofrecí el mod. Después de esto, no solo hubo abusos hacia los empleados de la empresa, que los sobreexplotaban por monedas, en el mejor de los casos, porque a otros ni siquiera les pagaban, sino que hubo despidos súbitos, incluyendo a actores de voz profesionales y peticiones públicas para que la gente de la comunidad, gente como vos o como yo, tradujéramos el juego gratis, prometiendo a cambio reconocimiento público, que a muchos no se lo dieron, y recompensas en el juego, que adivinaste, tampoco cumplieron con eso, a pesar de que esos usuarios hicieron gratis un trabajo pago que podrían haber costeado sin ningún problema, ya que al mismo tiempo estaban invirtiendo miles y miles de dólares en publicidad paga en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, donde promocionaban el juego de esta manera. Try this genuine mobile version of Devil May Cry Pick of Combat, authorized and co-developed by Capcom. The game also added lots of new elements, such as PvP and Crisis of Chaos. ¿Saben por qué ningún creador de contenido de Devil May Cry que se respeta y que respeta a su público hace contenido dedicado a este juego? Porque con estas publicidades pagas también promocionaron sus eventos con los que literalmente estafaron a los participantes. Gente que durante semanas intentó contactar con la administración sin éxito hasta que los expuse en YouTube y en Twitter junto a otros usuarios. Ahora también están estafando a la gente con sus eventos, que fueron convenientemente olvidados desde mayo, después de haber prometido premios de hasta $700 y merchandising que nunca se entregó a nadie. La gente que se dejó la vida haciendo guías, edits, streameando el juego y demás, estuvieron reclamando a la administración durante meses y no aparecieron hasta ahora, 6 meses después, para lavarse las manos diciendo que no habría ganadores. Incluso hay usuarios que me contaron que salieron ganadores en sorteos de gift cards en Twitter, pero que nunca recibieron sus premios. Por si fuera poco, el 90% de los ganadores de la última tanda de eventos son todos creadores de contenido, gente con canales de YouTube y exposición que les conviene mimar, especialmente ahora que la comunidad les dio la espalda por hacer estas chanchadas, y tienen que estar promocionando el juego de esta manera porque si no, nadie los ve. Y apenas fue expuesta la empresa, empezaron a contactar a esos ganadores anunciados uno por uno, aunque hay personas que a día de hoy aún no las compensaron, como los chicos que se postularon para doblar el juego, porque hasta
hasta con eso escatimaron. Pretendían que la gente interpretara a los personajes gratis, mientras ellos pagaban toneladas de publicidad. Lamentablemente, los participantes que fueron anunciados como ganadores del evento también fueron abandonados, sin respuesta hasta hoy, a pesar de que usaron los clips con sus voces para promocionar el juego. Y bueno, ni hablemos de que el juego fue promocionado con publicidad paga, con clips engañosos de la versión 1.0 que fue descartada, o directamente con anuncios de otros juegos. ¿A qué nos lleva todo esto? A que el juego apenas fue lanzado y la sección de reportes por fallas y bugs está así. Decenas de personas reportando bugs, problemas de delay con el daño de los ataques, pantallas de carga congeladas, problemas de autenticación de datos, gente que metió dinero y que el sistema les cobró pero que no recibieron sus ítems y que no pueden siquiera enviar un ticket porque el juego está roto, y muchos de estos errores de hecho fueron reportados durante las betas. Hablamos de entre 4 y 5 betas que abrieron el año pasado, claramente no para mejorar el juego o para escuchar a la gente como decían, sino 1, para promocionar el juego, porque para acceder a las betas muchas veces tenías que darles retweets y cosas así. 2, para recibir las críticas más duras al principio y llegar limpios al lanzamiento. Y 3, para acostumbrar a los jugadores a lo que realmente iba a ser Devil May Cry Peak of Combat, porque en las primeras betas era muy fácil conseguir los personajes y obtener ítems, pero todo esto se fue modificando progresivamente, subiendo el nivel de complejidad para empujarte a meter dinero. Y muchos dicen, ¿y qué podía esperarse de un gacha? Ni siquiera los gachas más populares del mercado hacen las cochinadas que está haciendo Peak of Combat, que ahora que se lanzó, ni siquiera youtubers que tienen canales dedicados al mundo gacha les parece normal lo que están haciendo con Peak of Combat. Con Asa, que es psicólogo y estudió las aplicaciones de la psicología en el consumo y marketing, analizamos algo que es demencial. Y me gustaría que los abogados que están viendo el video me digan en los comentarios si esto siquiera es legal. Y es que nos topamos con este menú que dice reglas. Después de completar 10 summons, jugarle al gacha 10 veces, puedes elegir comprar esto, que no te dicen lo que es, para seleccionar y obtener uno de los 10 resultados. Aclarando más abajo que tenemos 12 horas para elegir uno de esos 10 resultados. Sintetizando, te ofrecen 10 summons que te van a dar una lista de cosas y tenés 12 horas para elegir uno de esos 10 resultados. Después de hacer los 10 summons, te muestran la lista de cosas que te tocó durante los rolls. Y abajo dice, después de la cuenta regresiva, esta preciosa chance de 100 summons se considerará como abandonada. Y para elegir una de las 10 opciones, básicamente tenés que pagar 70 euros. Lo preocupante es que da igual si te adelantaste y antes de irte a este menú, por ejemplo, metiste, qué sé yo, $100. Cuando al principio te dicen que podés elegir comprar esto, no te aclaran lo que es ni con qué se compra. Por ejemplo, si es con la moneda premium que se consigue metiendo dinero real o si es directamente con una transacción hecha con dinero real. Y como al jugador no le dan esa información, cuando termina todo el proceso, se topa con que, aunque tenga por ejemplo cientos de dólares metidos en el juego, si quiere reclamar su botín, va a tener que pagar de forma directa aún más porque esa información no se la transparentaron intencionalmente. Sin ir más allá, te ponen bien grande ahí arriba ese 90% de descuento, sin un precio de referencia, o sea, 90% de descuento ¿de cuánto? Esto lo hacen para que el jugador que ya metió dinero piense, ¿90% de descuento? Genial, voy a darle un buen uso al dinero que ya metí en el juego, o en su defecto para que piense que está muy barato. El truco sucio de no darte el precio de referencia para que hagas todo esto, veas las increíbles cosas que te están tocando, que en caso de que no lo hayas notado, literalmente en los 10 pulls que hizo esta persona le tocó algo legendario o una skin rara. Y al final, 70 euracos, con la cuenta regresiva ahí abajo presionando para que desembolses o pierdas la preciosa oportunidad. Que en retrospectiva, si era un 90% de descuento, eso quiere decir que el paquete valía $700. Lo mismo pasa por ejemplo con este banner. Oferta limitada con 90% de rebaja. $100. ¿Me estás diciendo que esta vale $1000? Te están cagando, tenés que darte cuenta. No hay rebaja. Ese es el precio real y te ponen eso para que lo sientas más barato. Y después me preguntan por qué le digo Peak of Fraude a Peak of Combat.